Siguiendo el tema del vídeo anterior, llamado a la comunión personal, quiero seguir remarcando en lo que sé de parte de Dios, que es lo más importante para la iglesia en este tiempo. Como venía diciendo en ese vídeo, cualquier mensaje, sobre todo si es de profetas, cualquier mensaje que esté dando algún pastor en la iglesia, que no esté centrado en este tiempo, que no esté centrado en conducir a los creyentes a la madurez, ese mensaje no proviene de Dios. Porque lo que Dios quiere que el pueblo de Dios escuche en este tiempo es mensajes, el mensaje de que cada creyente debe establecer una comunión personal con el Señor Jesucristo, que debe romper ya la dependencia del ministro, que debe romper toda dependencia de las iglesias y debe establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él, por medio del estudio personal de la Biblia. Lo que Dios me muestra en este tiempo es que los creyentes en este tiempo, la iglesia de Cristo, ya no está para un arrepentimiento. Hay mensajes por ahí que se escuchan que hacen llorar a la gente, a los cristianos, animándolos a arrepentirse de sus pecados y a vivir una vida santa y todo ese tipo de cosas. Pero esos mensajes ya no provienen de Dios, porque el mal más grande, el cáncer mortal que tiene la iglesia en este tiempo, es que los creyentes sigan dependiendo de los ministros para su crecimiento espiritual. Ese es el cáncer que va a hacer que muchos creyentes se pierdan. Entonces, por espirituales que parezcan, por santas y sanas que parezcan las enseñanzas que se estén dando en las iglesias, pero no atacan el cáncer verdadero que está matando a la iglesia. Si no ataca eso, cualquier mensaje, por espiritual que parezca, por santo que parezca, se torna en engaño, porque lo que hace es distraer al creyente de la verdadera necesidad según Dios que tienen los creyentes de este tiempo, y es que rompan, la necesidad de que rompan la dependencia de los ministros y aprendan a ser enseñados directamente por Dios en la palabra, que en eso consiste la madurez, como se ha dicho bastante, en que el creyente ya ha roto la dependencia de la iglesia, dependencia de los ministros, y ya ha aprendido a caminar solo con Cristo, a ser enseñado directamente por Él. Porque lo que viene enseguida, según los planes de Dios para la iglesia, lo que viene enseguida es la persecución. Esa persecución que anunció el Señor Jesucristo que vendría, que dice que será una persecución cual nunca jamás ha habido, ni la va a volver a ver como esa. Esa es la persecución que viene para la iglesia. Y la única manera de prepararse para esos eventos es que el creyente establezca la comunión personal con Cristo y aprenda a ser enseñado directamente por Él. Que Cristo se convierta en su pastor personal, al cual acude cada vez que tiene alguna duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que necesite. Ya no acuda al ministro, sino acuda directamente a Cristo. Y esto es lo único que lo va a proteger
que haya establecido esa comunión personal con Cristo. Eso es lo único que lo va a guardar, porque Cristo mismo va a preparar a la iglesia. Entonces, cualquier mensaje que no tenga como propósito principal en conducir al creyente a la madurez, por santo y piadoso que parezca el mensaje, no proviene de Dios. No proviene de Dios, mucho menos avivamientos, como muchos cristianos que están esperando avivamientos, están esperando un avivamiento. Por ahí surgen esporádicamente lugares donde supuestamente hay un avivamiento de santidad o un movimiento de milagros, lo que sea. Dios no está en ningún tipo de avivamiento en este tiempo. No va a haber ningún tipo de avivamiento hasta que aparezca la persecución. Entonces, decía que lo que quiere Dios en este tiempo es que cada creyente se prepare para los eventos que vienen. Porque es que además de la persecución, según el Señor Jesucristo en la palabra, va a venir un gran poder de engaño, también cual nunca lo ha habido jamás. Nunca la iglesia ha soportado un ataque del diablo en forma de engaño como lo va a haber en algún momento en el futuro cercano. La iglesia va a tener que enfrentarse, los cristianos van a tener que enfrentarse a un gran poder de engaño, cual nunca ha habido jamás ni lo volverá a haber. Pero como dije, la iglesia no está preparada, los cristianos no están preparados. Entonces cualquier mensaje que se escuche en las iglesias, por espiritual y santo que parezca, así haga que la gente termine arrodillada pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, ese mensaje no viene de Dios. Porque como ya dije al principio, el verdadero cáncer que está matando la vida cristiana es la dependencia de los ministros. Y cuando un ministro da un mensaje muy espiritual que exhorte a la santidad y toda esa cosa, lo que hace es que las personas se conviertan en más radicales seguidores de ese ministro. Y ahí está el veneno mortal. Entonces, entre más espiritual parezca el mensaje, más daño le hace a la iglesia. Porque la desvía del propósito de Dios. Ya no es volver atrás, como dice Hebreos. Dice, dejando pues ya los rudimentos de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez. Proféticamente, Hebreos capítulo 5 y parte del 6 habla de estos temas que estoy diciendo. Ya no es por un arrepentimiento, ya no es por arrepentimiento de pecados, sino por avanzar a la madurez. Eso es lo que quiere Dios para los cristianos, para la iglesia en general. Que cada creyente avance a la madurez, que rompa la dependencia de los ministros, que rompa la dependencia de las iglesias y aprenda a buscar a Dios en el secreto, en la intimidad, en el hogar, con su esposa únicamente. Porque Dios ya no va a tolerar más ningún tipo de liderazgo. Cualquier maestro, profeta, que tenga bajo su cuidado, control, ministración a un grupo de personas, eso no viene de Dios. Ya la cosa no se trata de si son doctrinas heréticas o no. Ya no se trata de ese tema de cosas. Ya eso ya pasó a la historia. Ya no más, porque con eso han engañado a los cristianos, haciéndoles creer que la clave de la vida cristiana es tener doctrinas correctas y guardarse de las herejías. Pero eso ya no va con Dios.
Ahora el que establezca una relación personal con el Señor Jesucristo, con ese estará Dios. Con los demás, aunque tengan sus doctrinas correctas, aunque los ministros enseñen solamente cosas correctas y se limpien y se guarden de todas las herejías, si no conducen a los creyentes a la madurez, si el mensaje no está centrado en hacer que el creyente rompa la dependencia de los ministros y establezca una relación personal, si el mensaje no está centrado en esto, no proviene de Dios. Entonces el engaño ya está en la iglesia. El engaño está funcionando de esa manera, haciéndoles creer a los cristianos que lo importante es arrimarse al mejor ministro, al que enseñe santidad, al que enseñe, todo lo mejor que pueda enseñar y que no tenga herejías, que es arrimarse a ese ministro y volverlo su líder espiritual, su guía, su maestro. Eso es el engaño. Porque ya la iglesia, todo el cristianismo en general, incluyendo a todas las iglesias y a todos los grupos pequeños que se reúnen en casa, o iglesias grandes, antiguas, nuevas, todos esos ya hacen parte de la Gran Babilonia, porque la Gran Babilonia es la iglesia visible profesante, de la cual hacen parte todos los grupos y todas las iglesias cristianas de este tiempo. Así es que lo ve Dios. Y Dios le dice a su pueblo, al pueblo que está en las iglesias, al pueblo que está en los grupos y que quiera oír la voz de Cristo, que se salgan inmediatamente ya de las iglesias y de los grupos, que rompan la comunión con los grupos, ya no más, que ya no busque más iglesias y líderes, sino que vayan a Cristo, a estar a solas con Él en la palabra, en la meditación de la palabra. Dios va a estar únicamente con aquel que se haya salido del sistema de iglesias y ministros y haya establecido una comunión personal con Cristo en la palabra y esté siendo enseñado directamente por Él. Con ese es que va a estar Dios. Y cuando venga la persecución, estos serán las vírgenes prudentes que se prepararon. Mas los otros serán las vírgenes insensatas que no se prepararon, porque nunca conocieron a Cristo en lo personal. Por eso Él dice, apartados de mí, no os conozco. A los que va a desechar, por eso les dice que no les conozco, porque nunca tuvieron comunión personal. Y aquel que tiene verdaderamente comunión personal, no como algunos creen, sino la verdadera comunión personal, lo primero que descubre es que las doctrinas no tienen ningún valor en la vida cristiana, que los están engañando con el cuento de la doctrina correcta. Y descubre que depender de las iglesias y de los ministros es un resultado de estar andando en la inmadurez, de no haber entendido todavía. Esos son los que no entendieron. Los que siguen dependiendo de los pastores y de los ministros para que les expliquen la Biblia, para que les den sermones, para que les aclaren dudas, etc. Esas son las vírgenes insensatas que se van a quedar. Porque son los mismos cristianos tibios. Esos son los cristianos tibios que Dios va a vomitar. Porque estos no quieren acercarse lo suficientemente a Cristo. Ellos quieren relacionarse con Cristo a través de la iglesia y del pastor. Que el pastor sea el que vaya y busque a Dios en el secreto. Y lea la Biblia y venga y se la explique a él ahí en el salón de reuniones. Ese nunca conoció a Cristo, nunca tuvo comunión personal. A esos a los que Cristo le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso es que el último mensaje que Dios le hace a la iglesia, de las 7 iglesias, a la última iglesia le dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, este es el último llamado que se está haciendo a la iglesia. Este es el último mensaje que Dios le da a la iglesia de los últimos tiempos, antes de que venga la tribulación y la persecución, y antes de que se
se desemboque ese gran poder de engaño que va a venir. Cuando se desate ese gran poder de engaño, aquel que no haya establecido la comunión personal con Cristo en la palabra y esté siendo enseñado directamente por Él, va a sucumbir, porque el engaño va a ser cual nunca jamás ha habido un engaño tan terrible como el que Dios va a permitir que la iglesia sufra. Ahí es donde van a ser apartados los unos de los otros, los que se prepararon de los que no se prepararon. Por esto es que el llamado final que el Señor le está haciendo en este tiempo a la iglesia es a que vengan a establecer una comunión personal con Cristo, que cada creyente rompa la comunión, rompa la dependencia con las iglesias y los ministros, porque Dios en este tiempo ya no está con ningún tipo de liderazgo humano en la iglesia, porque Cristo mismo en persona, en forma personal, en la intimidad cada uno, cuando lo busca, Él es el que va a encargarse de preparar a la iglesia. O sea, solamente se preparan los que hayan establecido la comunión con Cristo y estén siendo enseñados directamente por Él. Esos son los que van a entrar a las bodas con Cristo, porque esos son los que van a poder vencer cuando venga la gran persecución y cuando venga el gran poder de engaño. Los que se queden dependiendo de las iglesias y ministros serán parte de la gran Babilonia y tendrán parte en los pecados y en el castigo de esa abominable institución llamada en la Biblia la Gran Babilonia. Por esto es que el llamado final que el Señor le está haciendo en este tiempo a la iglesia: salid de ella, pueblo mío. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solamente estos que hayan establecido esa comunión, que hayan entrado en el secreto con Dios, que su vida esté siendo alimentada y fortalecida únicamente por medio del estudio personal de la Biblia, en el secreto, en el hogar. Solamente estos podrán vencer en la prueba que viene,